Shalom, bienvenidos. Estamos acá en un nuevo grupo en el que vamos a hablar de algunas pequeñas cosas del hebreo. Vamos a dar algunos tips. Por supuesto que están invitados a hacer preguntas, porque una de las más potentes armas que tenemos es la palabra, ya sea oral, ya sea escrita. Así que nos vamos a armar de paciencia y de coraje y vamos a reforzar nuestro hebreo, utilizando un poco el tiempo libre que nos está dejando esta situación de guerra y un poco también para distraernos y pasarla bien. Así que si tienen temas especiales, si tienen algo específico que quieran subir al grupo, pueden hacerlo libremente. También me están mandando cosas por privado, así que vamos a ir subiéndolas de a poco. Ayer habíamos dicho que el tip era, si no sé usar la palabra et, mejor no usarla. Y el por qué lo vamos a ver hoy. Mucha gente me estuvo escribiendo, tratando de adivinar, tratando de también traer sus conocimientos y con mucha preocupación, porque esto es algo que no deja dormir a nadie. ¿Por qué es tan difícil encontrar la forma de utilizar el et? En realidad no es difícil, simplemente hay que saber la regla, el por qué un poco y manejarse. El tip que les había dado era que si no saben utilizarlo es preferible no usarlo, porque de manera práctica se va a entender lo que digan en la mayoría de los casos, aunque no lo utilicen. Así que no es necesario si no saben cómo utilizarlo. Y además, porque nosotros tendemos a buscar equivalencias. ¿Sí? Nosotros tenemos una forma de pensar en español y buscamos la equivalencia entre el español y el hebreo, pero, sorpresa, el et no tiene equivalencia en español. Y por eso, por más que busquemos y busquemos cuándo utilizarlo según el español, no lo vamos a encontrar. Así que hay que saber la regla en hebreo y eso es lo que vamos a hacer a continuación. La palabra et, como decíamos, es una pequeñísima palabra, pero que a veces nos hace hablar o escribir de una manera rara y eso baja el nivel de nuestra forma de expresarnos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, ante todo, cuándo utilizamos et. ¿Sí? Puede estar escrito con segol o con seire. Cuando escribimos sin puntitos, eso no tiene ningún efecto. Y, por ejemplo, acá tenemos la oración Raiti et hayalda. Raiti es vi, et hayalda, si quiero traducirlo o tratar de traducirlo literalmente, tendría que traducir a et como a. ¿Sí? Raiti, vi, et a hayalda, la niña. ¿No es cierto? Pero entonces, según eso, ¿qué hago en el siguiente caso? Karati et hasefer. Leí, es karati. Hasefer es el libro. Y entonces, ¿qué es et? ¿Sí? Ahí nos queda un poco la incógnita. Y eso es porque et no tiene una traducción en español. Et no es a, por más que a veces está paralela en la oración, no es una preposición que tengamos en español. Entonces, ¿qué es et? Et es el señalador del objeto directo definido. Eso ya nos suena un poco chino, salvo que nos acordemos lo que estudiamos en la primaria o en la secundaria. ¿Qué es un señalador de un objeto directo definido? Bueno, vamos a simplificarlo. ¿Qué es un señalador? Quiere decir que nos dice que algo va a venir después de este et. Nos está señalando algo. ¿Ok? Nos está señalando un objeto directo definido. El objeto directo en español es lo que viene directamente después del verbo y que el verbo se le aplica a él. ¿Sí? Por ejemplo, el caballo come zanahorias. ¿Sí? No tengo nada entre medio de come y zanahorias porque se aplica directamente el verbo comer a las zanahorias. Entonces, si tengo que hacer un análisis sintáctico como lo hacíamos de chiquitos, tenemos que el sujeto de la oración es el caballo, el predicado es come zanahorias y cada una de estas partes, que son las partes esenciales de la oración, tiene su núcleo.
caballo, que es el sustantivo principal, es el núcleo del sujeto, y el verbo es el núcleo del predicado. ¿Ok? Entonces, si digo, ¿cuál es el objeto directo de el caballo come zanahorias? El objeto directo es la palabra zanahorias, porque está directamente conectado con el verbo. ¿Sí? ¿Qué come el caballo? Zanahorias. No necesita que lo relacionemos con nada más. Come directamente zanahorias. Por eso es el objeto directo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si escribimos el caballo come las zanahorias? En hebreo, en ese caso, antes de las, le tendría que poner et. ¿Sí? La zanahoria sigue siendo el objeto directo, pero esta vez está definido por las. ¿Sí? Las es una forma de definir porque es un artículo definido. ¿Ok? Si hasta aquí está clara la parte del español, ahora la parte del hebreo va a ser muy fácil. Porque en hebreo tenemos ciertas características que no vamos a ampliar ahora solamente para no agobiarlos, que nos dice que cuando el objeto directo está definido, lo tenemos que señalar como tal. Tenemos que decir, esto que viene ahora es un objeto directo definido y no otra cosa que podría ser, entre paréntesis, un sujeto, pero lo vamos a dejar a un lado. Entonces, en la oración debemos señalarlo. Esto que viene ahora es un objeto directo definido. ¿Cómo lo señalamos? Al poner et entre el verbo y su objeto directo. ¿Ok? Pero en español no necesitamos señalarlo. A nosotros nos da lo mismo si está definido o indefinido. El caballo come zanahorias, el caballo come las zanahorias, no nos cambia al efecto de tener que agregar otra cosa más o una preposición o lo que sea. Entonces, por eso no hay un paralelo. ¿Sí? En español no lo tenemos y por eso no le vamos a encontrar una traducción exacta. ¿Ok? Entonces, de esta explicación sí entendemos que nosotros lo vamos a utilizar solamente en hebreo cuando lo que yo digo después viene directamente después del verbo y está definido. ¿Sí? La manera más común de definir es con ha, ¿sí? Con el artículo definido. Ha yeled, ha gezer, ha rakevet, lo que sea. Pero también hay otras formas de definir, como por ejemplo, si se trata de un pronombre personal, ani, atahu, y todos los pronombres personales, un nombre propio, ¿sí? Que puede ser David, Miri o lo que sea, cualquier nombre propio o de una ciudad, ¿sí? Eso también quiere decir que el objeto está definido, ¿ok? Entonces con esto ya sabemos cuándo utilizarlo. El objeto directo definido lo utilizamos cuando vemos una definición determinada en lo que va directamente después del verbo. Por ejemplo, Haish sholeach sefer. El hombre envía un libro. No tiene necesidad de et, porque no hay definición en la palabra sefer. Pero Haish sholeach et ha-sefer, nos vimos obligados a agregar et porque la palabra sefer tiene el artículo definido, ha-sefer. ¿Ok? Esto es simplificando muchísimo. El que lo entendió hasta ahora y ahora sabe un poquito mejor utilizar et, genial, porque por supuesto que hay que practicarlo y hay que ir utilizándolo a diario cuando hablamos y cuando escribimos, y de esta manera lo vamos puliendo cada vez mejor. Pero para aquellos que quieren ir un poquito más allá, teníamos acá, por ejemplo, la pregunta de qué pasa con la palabra yesh. ¿Sí? Teníamos un montón de preguntas que me fueron enviando, que voy a tratar de ir contestándolas durante el día en el grupo. ¿Ok? Acá esto lo podemos terminar. Ok, entonces con esto quedó un poco más claro lo del et. Siempre lo vamos a utilizar cuando esté definido lo que decimos después. Y vamos a ir poniendo ejemplos durante el día en el grupo. Si ustedes tienen ejemplos que quieren preguntar, ¿esto va con et o no va con et? Lo pueden hacer y entonces lo vamos a ir analizando juntos. Gracias a todos.